Hermanos, buenos días y bienvenida Iglesia Emanuel Latinoamérica, que desde Canadá hasta Argentina, extendiendo los brazos hasta España y Portugal, Dios nos permite reunirnos hoy como hermanos, nos permite reunirnos como pueblo que tiene la palabra de Dios, por eso es que somos llamados pueblo del pacto. Por eso es que somos llamados cristianos, porque tenemos un fundamento de nuestra fe, la verdad absoluta de que solo Jesús es el camino para ir al Padre. Solo Jesús nos muestra la verdad en el día a día y solo Jesús nos da un verdadero propósito para vivir. Y cuando la vida ya no, la vida pasa el tiempo, hay muchas personas que se niegan a envejecer y pelean hasta con Dios porque le duele la rodilla, porque ya no tiene fuerzas para esto o fuerzas para aquello. Pues allí también hay un desconocimiento de Dios, porque la eternidad no tiene nada que ver con lo físico, sino que es absolutamente espiritual. Por eso el título del mensaje de hoy, parándonos frente a este título, mirando este título, aún los niños, aún Eduardo, Fabiana, Soar, Gabriela, mirando esto, las respuestas que Dios nos da. No, entonces podemos pensar, Dios a mí no me responde, Dios no está conmigo, yo hablo con Él y no me dice nada. Pero las respuestas más importantes, nosotros las tenemos. Las tenemos de manera absoluta y yo le quiero pedir a mi hermana Yaén en este momento que por favor nos ponga la alabanza, la primera alabanza que pusiste, Yaén. Y no le quise decir esto a Yaén con antelación, a pesar de que ella me llamó esta mañana, porque cuando nosotros vamos a decirlo así, entramos. No deberíamos salir de nuestro estado espiritual, de hecho no salimos de nuestro estado espiritual, solo que la conciencia física nos arrastra y perdemos lo espiritual. Cuando nosotros en el estado espiritual de quienes somos, podemos confesar y creer las verdades que están contenidas en esta alabanza, entonces puedo decir, wow, wow. Vaya, Dios me ha dado inmensas respuestas y yo no las había visto. Vamos a ponerla solamente la primera parte antes de que empiece a repetir, antes porque la canción se repite 2, 3 veces. Les invito inclusive a que cierren sus ojos y escuchen la melodía, escuchen la palabra. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación, oh algo amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció, allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó
fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. ¿Cuál es tu condición hoy, hermano? Yo no lo sé, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuál es tu condición hoy y hasta que el Señor vuelva o que antes me llame a mí, porque por tiempo en la tierra, por años en la tierra, mi cuerpo ya no tiene fuerzas, hasta que Él vuelva o yo vaya a Él o Él me llama a Él, yo tengo la respuesta que Él me da, que en el poder de Cristo yo estoy. Por cierto, ya en que yo siento el volumen bajito. Desde que comenzamos, siento el volumen bajo. Yo tengo todo mi volumen máximo, pero yo siento el volumen de ustedes un poco bajo, por si acaso. Entonces, espero en el Señor que, y les voy a dar una sugerencia, tomen esta alabanza y busquen dentro de esta alabanza, dentro de esta palabra, dentro de estas verdades absolutas de la palabra, las respuestas que Dios te ha dado a ti. Busquen esas respuestas. ¿Qué respuestas Dios me ha dado a mí? Entonces, cuando me paro frente a la palabra y veo estas verdades absolutas, puedo decir que en el poder de Cristo yo vivo y en ese poder yo tengo seguridad. Y busque dentro de estas verdades que están contenidas en esta alabanza, en esta meditación, busquen las 5 seguridades. La seguridad de salvación, la seguridad de respuesta a la oración, la seguridad de la guía del Espíritu Santo, la seguridad del perdón de pecado y la seguridad de victoria. Búsquenla. Y cuando a veces nosotros estamos en cualquier actividad que podamos estar, nosotros nunca, el Señor nunca nos suelta y nosotros nunca nos despegamos del Señor. Pareciera que mentalmente nos despegamos, con actitudes nos despegamos, con pensamientos nos despegamos, con palabras nos despegamos, pero es que hasta que Él vuelva o muera yo estoy dentro del poder de Cristo. Vamos entonces a la introducción, que ya la tenemos básicamente, y les quiero decir que la introducción es la conclusión del mensaje. Y la conclusión del mensaje es la introducción del mensaje. ¿Qué quiere decir? Que empezamos y terminamos afirmando y confirmando la palabra que me garantiza a mí que Dios es un Dios de respuestas. Porque si yo conozco la buena noticia y yo
conozco la oración porque sé que la oración no es pedirle a Dios por lo material, porque yo no soy un ser físico. Primeramente, yo soy un ser espiritual. Y cuando yo oro desde esa conciencia espiritual, yo, y digo yo, porque o sea, cuando digo yo, la persona que tiene el evangelio, el evangelista, el hijo de Dios, que conoce que ahora es hijo de Dios y que tiene el camino abierto, la comunicación, la línea directa, la línea caliente abierta con Dios, el teléfono que lo comunica en todo tiempo con Dios. Entonces trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué significa trascender el tiempo y el espacio? No lo entendemos, pero todavía hay creyentes, hay cristianos, hay personas que dicen que tienen temor porque al lado de su casa se mudó un brujo, una bruja, una hechicera, una mujer que lee la mano. Ay, no, ahí viene tanta gente, hasta mi comadre vaya a leerse la mano. Entonces, ay, y no es nada lo que le dijo. Vino la comadre y me contó. Y todo lo que le dijo la bruja, todo lo que le dijo la mujer que leía la mano, el tarot, qué sé yo, como lo llamen, todo este movimiento de la nueva era, lo sabía, era verdad. Sí, porque con la oscuridad también se trasciende el tiempo y el espacio, porque Satanás es un ser que no muere y es un ser espiritual. Si nosotros tenemos esas evidencias desde los brujos, desde los hechiceros, desde los adivinos, desde los taroístas, desde los que leen la mano, qué sé yo, cuánta cosa leen, de los que están en oscuridad, ¿cuánto no más? Nosotros tenemos el poder que trasciende el tiempo y el espacio porque tenemos al Dios Trino que todo lo creó, que es omnisciente, que es omnipotente y que es omnipresente. Cuando yo creo eso, solamente con creerlo, ya yo estoy trascendiendo lo físico. Lo estoy trascendiendo porque a través de este movimiento de oscuridad es que todo el mundo ha sido tomado por el movimiento de Nefilim, que no es otra cosa más, no es otra cosa que la fuerza de la oscuridad. Satanás obrando contra los jóvenes, contra los adolescentes, contra los universitarios, contra la familia, tomando todos los espacios, tomando todos los campos, tomando todos los sectores. Pero si nosotros nos concentramos 24 horas en la palabra contiene promesas que ya son cumplidas, ya están cumplidas. Y la promesa más importante cumplida es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, el Salvador, Emanuel, Dios que está con nosotros. Si esta es mi verdad, fíjense ustedes por qué hay dos sí. Porque las premisas comienzan con sí. Si conoces el Evangelio, si oramos dentro del Evangelio, tenemos el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Si mi día que dura 24 horas lo vivo creyendo la palabra, creyendo las promesas del Señor, entonces esto trae un resultado. El reino de Dios viene sobre mí, yo vivo en el reino de Dios. Y si conozco el Evangelio, la oración, tengo el poder que trasciende el tiempo y el espacio, mis 24 horas, las vivo dentro de la buena noticia del Evangelio, contenidas en la palabra. Y mi oración de continuo está delante del Señor, porque Él y yo no nos separamos. Entonces Dios está garantizando a través de mí una obra maestra que no desaparece nunca, porque nosotros estamos en el Señor y con el Señor desde antes de la eternidad y después de la eternidad. Por eso, si usted quiere comprobar estas verdades en usted, piense qué pasa si usted se va mañana de esta tierra o esta tarde. Piense, si usted teme, si usted se angustia, si usted lo niega, entonces es importante que meditemos en esto. Es importante que concluyamos.
Por eso es que les digo, aquí está la conclusión de vida. ¿De quién? Del Hijo de Dios, que sabe lo que es la torre de oración, que sabe lo que es el camino que Dios trazó para nosotros, que está sí porque sí determinado para nosotros, y que sabe que dentro de la palabra está la guía perfecta. Sí, yo tomo esto, sí, yo sé esto, sí, yo creo esto, nada es en mis fuerzas, nada. Porque es que el trono de Dios está sobre mí, el reino de Dios desciende sobre mí. Entonces yo puedo estar segura, segura, como decíamos la semana pasada. Yo vivo mis 24 horas, estas mismas 24 horas de las que estamos hablando hoy, no hay otras 24 horas. Lo vivo de manera segura, segura, segura. Y no es que digo, yo estoy segura, yo estoy segura, yo estoy segura, yo estoy segura, sino esto es algo natural. Es un disfrute natural. No importa lo que venga. No importa si viene la enfermedad. No importa si viene el conflicto. No importa. Porque dentro del conflicto entro con Dios. Y allí Él tiene la respuesta para mí. ¿Cuál es la respuesta? No la busco. No la busco. ¿Por qué? Porque allí está. La respuesta es que Él está conmigo. Y estos mensajes tienen un objetivo. Y el objetivo es que nosotros disfrutemos a Cristo, al Dios Trino, la palabra, la oración, el aliento de vida y la presencia del Espíritu Santo en mí que me guía sin duda alguna. Y que yo pueda disfrutar lo que tengo y no esté sufriendo por lo que no tengo. Que no esté detrás de las respuestas porque la respuesta absoluta y completa ya la tengo. Vamos entonces al contenido, Yael. Y es que la iglesia de Antioquía, que se formó por la muerte de Esteban, o sea, hubo el derramamiento de la sangre de Esteban, que no fue mayor que el derramamiento de la sangre de Cristo, por supuesto, pero que fue el evento que Dios utilizó para que los que habían creído en él fueran esparcidos, fueran esparcidos. Y yo me quedo, y ya hace tiempo que no escucho a Fabiana preguntándome, ¿y cuál es tu fórum, pastora? Tan bonita que siempre me preguntaba, ¿y cuál es tu fórum, pastora? Y yo decía, esta niña, ni siquiera yo había pensado cuál es mi fórum y ella me está pidiendo mi fórum. Pero todas esas cosas nos hacen a nosotros reflexionar y nos hacen a nosotros entender que no es solamente dar, sino que nosotros tenemos que creer lo que estamos dando, vivir y experimentar lo que estamos dando para que sea en nosotros de manera natural. Eso me lo enseñó a mí Fabiana, aunque ella no lo sabe. En este momento se lo estoy diciendo. Dice el versículo 23 que cuando llegó Bernabé, ¿quién es Bernabé? Bernabé era uno de los discípulos que estaba en Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y eso es lo que el Señor nos mira a nosotros y se regocija, porque la gracia de Él está en nosotros. Él nos da su favor y su gracia. Y por eso es que el Señor no nos demanda a nosotros nada, no nos pide nada. Cuando el Señor y cuando Bernabé les dice a ellos, los exhortó, es como que les llamó la atención o como que les dijo, mire, le hizo, les confirmó con propósito de corazón, rindan su corazón, permanezcan fieles al Señor. No es porque Dios se moleste, no es porque Dios deje de ser Dios, sino para que no le demos lugar al enemigo y levantemos las torres. Las torres
la torre de oración en nuestra vida. ¿Qué es la torre? ¿Por qué dicen la torre? Porque es algo alto, pertenece al cielo. Pertenece, dice, busquemos las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Las cosas de arriba que están por encima de lo terrenal y de lo físico. Entonces, cuando yo oro, cuando yo ordeno el mensaje del púlpito, cuando yo ordeno el mensaje del camino de salvación, cuando yo oro con el camino de salvación, yo puedo entender cuál es la visión de Dios. La visión de Dios es Juan 3:16. Y ustedes, y esto lo tomé yo del pastor Ryu, el pastor Ryu dice, yo digo que yo tengo 7 torres, dice, lo toma para él. Pero ustedes pueden tener las suyas. Ustedes pueden tener las suyas. Y yo les he hablado a ustedes antes de esto. Para mí, Génesis 3:15 es el fundamento de todo el Antiguo Testamento. Mateo 16:16, Nuevo Testamento, pero yo tomo Juan 1:12 porque me confirma que yo soy hija de Dios. Yo lo tomo, el 12 y el 13, porque no es por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. No es por voluntad de Carmen Lucía y de Ángel Francisco. No es por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios, que mi vida trasciende a la eternidad y que tengo un propósito de vida en la tierra. Entonces, yo tengo porciones de la palabra que no las suelto nunca, que son mis torres de oración. Y ustedes que me conocen, cuando me escuchan orando, siempre como que, ¿para qué la pastora ora igual? No necesito nada más. Necesito la palabra que Dios me ha dado a mí. Y con la palabra que Dios me ha dado a mí, yo he podido tener la visión de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y Dios me manda a mí a amar al mundo y a buscar al mundo, porque ese es el sueño de Dios, que me ha dado a mí su imagen, me ha hecho a mí un ser espiritual, para que las 24 horas yo esté conectada en el pacto, la visión y el sueño de Dios. ¿Por qué yo puedo entrar a lo de Dios? Porque yo tengo la imagen de Dios. Yo soy un ser espiritual. Y como ser espiritual, yo anhelo las 24 horas. Ese aliento de vida que ahora me hace entender que hay dos líneas de la vida, la oración y la respiración. ¿Porque nos lo enseñó el pastor Ryu? Pues sí, pero yo lo creo, lo vivo, y como lo creo y lo vivo, tengo resultados, entonces lo que me da resultados no lo suelto. Si me da resultados, ¿cómo yo lo voy a soltar? ¿Cómo voy a dejar yo, y es lo que nos dice la palabra, si lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, concluyó en la cruz, yo lo vuelvo a construir? Transgresor me hago. Transgresor me hago, y Él nos libró de todas las transgresiones. Entonces, cuando yo rindo mi pensamiento, ¿qué lucha contra esto? ¿Qué lucha con que mi práctica diaria sea dentro de la imagen de Dios? Mi pensamiento, mi alma, mis emociones, mis decisiones son arrastradas por mi alma, por mi carácter, por mi yo. Pero cuando yo rindo ese pensamiento en oración ante el Dios Trino, y concluyo en los 3 atrios. ¿Cómo que concluyo en los 3 atrios? Digo, ¿para qué vivo yo? Yo soy iglesia de Cristo. Y a través de la oración se levanta el atrio de los niños, la garantía de la continuidad eterna del Evangelio. Y también se cumple la visión, la imagen, perdón, la visión y el sueño de Dios, porque me dio a mí la palabra. Y me centro en eso. Me centro primero en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un poder espiritual que hace que lo físico sea vencido. ¿Es fácil? No. No si yo lo trato de meter aquí. Y si lo trato de meter aquí, en mi corazón, de manera cuadrada. ¿Es
fácil, no. Si yo trato de meter, yo tengo esto aquí, si yo trato de meter esto aquí, no entra, no entra, no calza. Entonces yo digo, bueno, y si le saco las monedas, y si lo tuerzo, es que está suavecito, y si lo hago esto, y si lo hago aquello. La palabra de Dios no se tergiversa, no se estruja, no sé qué. Ay, si la pongo así, si la pongo así, ¿será que esto significa así? ¿Será que esto significa así? Por eso es que le digo que la palabra de Dios es su propia intérprete. Porque cuando tengo el Espíritu de Dios, el poder espiritual, entonces todo lo físico se doblega en la certeza de que yo, como ser espiritual, tengo la sabiduría dentro de Cristo. Tengo que cuidar este templo. Tengo el respaldo del trono celestial para que las economías no sean la razón por la que yo vivo, ni la razón por la que yo sufro, ni la razón por la que yo envidio, ni la razón por la que yo entristezco, ni la razón por la que yo estoy alegre. No, mi felicidad está en el campo y el primer campo soy yo. El primer campo soy yo y es lo que estamos estudiando o viendo y aprendiendo a través del discipulado del viernes. Mi familia, mi campo, mi familia, mi campo. Yo, mi familia, mi campo. Porque eso es lo primero. ¿Por qué? Porque lo primero que va a utilizar Satanás para desviarnos a nosotros del plan de Dios es la familia. Y cuando nosotros entendemos que el plan de Dios está por encima de la familia, es una gran victoria. Entonces, vamos ya al punto 2. Yo tengo la torre de la oración con la que venzo. ¿Por qué? Porque la oración me permite a mí ver el cumplimiento de la promesa del Señor de que tengo respuesta para todo a través de la oración. Para todo, para todo. Si yo tengo, y vamos a ver la próxima, la próxima semana es el culto de niños, ¿correcto, Yael? La semana de arriba, las 10 plataformas de fe. Vamos a ver dónde está fundamentada nuestra fe. No es la primera vez que lo vemos, pero vamos a confirmar y a confirmar y a confirmar la palabra. Porque si yo creo en la absoluta soberanía de Dios, que gobierna sobre todo y sobre todos, y en que en esa soberanía de Dios a Él le plació buscarme a mí y lavarme a través de la sangre de Cristo y restaurar mi estado original como hija y como templo que el Espíritu Santo me guía, entonces hay un camino que Dios, en el que el Dios Trino me está guiando. Pero como el Dios Trino no es el Espíritu Santo el que me guía, es que el Dios Trino es indivisible. Es mi Padre, es mi Cristo, es mi aliento de vida, es mi Espíritu Santo, es mi consolador, es mi consejero, es mi seguridad, es mi respuesta a la oración. Entonces, cuando mi fe es firme, siempre el Evangelio va a prevalecer. Porque me doy cuenta dentro de todo el berenjenal, dentro de todo el bululú, así hace la vida, que tengo la buena noticia y que siempre el Evangelio tiene que ganar. Por eso es que viendo las 5 seguridades, como las vimos la semana pasada, el Señor me dice, no es solamente verlas, ¿eh? No es solamente verlas, es que se afirmen en ellas como torres. Bueno, pero es que no estamos hablando del camino. Sí, estamos hablando del itinerario, pero es que las torres, el itinerario y las señales de guía son indivisibles, mis hermanos. Son indivisibles. Solo que a manera de que las podamos captar mejor, los separamos. Pero las 5 seguridades de que yo estoy segura de que Dios, estoy segura de que Dios me salvó. Como que Dios me agarró y me metió así en su corazón. Venga para acá, muchachita bella. Venga para acá.
¡pum! Me metió aquí. ¡Ay! Me tiene en su corazón. Así me tiene Dios en su corazón. Venga para acá, muchachita bella. Yo sé que no soy, no me ven, usted no me ven bella, pero Dios sí me ve bella. Y me metió en su corazón y allí estoy segura yo. Me metió dentro de Cristo. Me tiene en su mano. El Espíritu Santo y los ángeles son mis guardianes. El Espíritu Santo me guía. Los ángeles ejecutan todo. Yo no lo veo, pero obran de una manera. No puedo decir, no hay una palabra que lo pueda abarcar, pero yo digo de una manera perfecta. De una manera perfecta. Y en esa manera perfecta, entonces yo creo que cuando cuando oro no estoy hablando sola, que cuando yo pienso, yo estoy orando, como yo les digo a ustedes que yo tengo una manera rara de orar, porque tengo una cobija azul y yo me hago una carpa y ahí me meto. ¡Ping! Me meto entre mi carpa y ahí oro yo. Cruzo mis piernitas así, como las cruzo, no sé, pero las cruzo y ahí me mantengo. Y ahí me meto. ¡Ah, qué sabroso! Qué sabrosa es la oración cuando la disfrutamos. Y yo no, pero, ay, pero ¿será que esto que le voy a pedir sí? Pero ¿será que esto que le voy a pedir no? Ah, sí, deshojo la margarita. No tengo que deshojar la margarita, porque yo disfruto solo de que estoy en la presencia del Dios Trino, en la llenura, en la gracia, en el trono celestial, en la bendición de Dios, que mi vida es suya, que Él es mío, yo soy de Él. ¿Qué le puedo pedir yo a Dios? Sino que me permita caminar siempre en su itinerario y en su plan. Que me permita ver. Pele el ojo, Mari, pele el ojo. Ahorita no lo puedo pelar mucho, pero pele el ojo, Mari. Pele el ojo, Brigitte. Pele el ojo, Gaby. Porque donde quiera que te mueves, hay personas que están necesitando de la luz que tú tienes. Entonces, oro, Señor, que mi vida sea un campamento del trono celestial. ¿Como un campamento? Bueno, así como más o menos como yo les digo, que todo lo que yo hago está relacionado con el campo y el trono celestial, porque yo soy la enviada de Dios a esta tierra para disfrutar en esta tierra que Dios Trino está conmigo, que era lo que decíamos la semana pasada. Y decíamos, la vida es simple cuando tengo el pacto seguro. Simple, simple. Tan simple como saber que estoy metida dentro de esa carpa y ahí disfruto. Ay, pero cuando sale le empiezan a echar corneta y cuando no sé qué, y cuando le sacan la tía, la abuela, y cuando esto, y cuando se le rompe el tacón. Ahí estoy dentro del campamento también. Entonces, orar. ¿Todo es orar? Sí, todo es orar. Para yo no desviarme ni a diestra ni a siniestra, sino recordar el calor del corazón de Dios, que allí estoy yo metida, en ese amor que me envuelve, de una presencia indescriptible que vence todo lo físico. Amén. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esto? Estás hablando como un cuento, pastora, como un cuento de hadas, o un cuento de, qué sé yo, de eso de Walt Disney. No, es que tengo segura la palabra, tengo segura. Este punto número 3 para mí es seguro, para mí es seguro. ¿Qué es seguro para mí? Que Cristo consumó todo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que Él consumó en la cruz del Calvario? Que estando yo separada, Él me libró. De mis pecados me libró. De mis pecados, de mis transgresiones, de la maldición, de la muerte, del trasfondo del infierno, de ser una hija del diablo. Me libró para traerme a su reino. Ese es el pacto del monte del Calvario. Y con ese pacto del monte, agarrada a ese pacto del monte del Calvario, es que puedo disfrutar que hay un poder. Hubo un poder que se manifestó en el monte de los olivos cuando el Cristo resucitado le dio instrucciones a los discípulos, que son las mismas instrucciones para mí hoy.
ven al aposento alto, mantén tu aposento alto personal para que este secreto de la iglesia de Antioquía que vivía en la gracia de Dios, aunque fueron esparcidos por causa de la muerte de Esteban, y si la muerte vino sobre Esteban, podía venir sobre cualquiera de ellos. Pero la gracia de Dios superó ese temor a la muerte y la certeza de ellos del mandato de Cristo de que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso, no entendiendo la iglesia de Jerusalén que el pacto era para salvación hasta lo último de la tierra, Dios llamó a Pablo. Y todos nosotros somos gentiles. Aquí en la iglesia no hay ningún judío. Ninguno de nosotros somos judíos. Y Dios llamó a Pablo. Y yo puedo orar, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo orar pidiéndole al Señor que me dé el poder que vino sobre Pablo para salvar los campos? ¿Por qué vino ese poder sobre Pablo? Porque ya Cristo había resucitado. Vino el poder del Espíritu Santo sobre Pablo porque Dios vio la preparación que tenía Pablo, pero también vio la disposición del corazón de Pablo de despojarse absolutamente de todo. Entonces, cuando leemos las epístolas de la primera y la segunda carta a los Corintios, allí fue Pablo quien levantó esa iglesia a través de Priscila y Aquila. Las Gálatas, los Efesios, los Colosenses, los Tesalonicenses, todas esas fueron iglesias. Pablo evangelizó toda Asia, dice la palabra, toda Asia. Entonces, que ese poder venga sobre nosotros. ¿Cuándo se va a manifestar ese poder terrenalmente? No lo sabemos. No lo sabemos. Pablo levantó esa iglesia y puede ser que haya habido 5 personas con 5 personas que estaban con Priscila y con Aquila, tal vez los que hacían negocios con ellos, tal vez los que hacían negocios con Lidia, que era vendedora de púrpura, tal vez los que hacían negocios, no lo sé. Lo que sí sé es que la palabra hoy por hoy nos muestra gran nube de testigos y nosotros somos testigos donde el Señor nos ha llamado. ¿Cuál es nuestra Roma? Dios nos lo dice a través de la oración. Pero comencemos por nuestro Jerusalén, por nuestros campos, por los que están, por los que las personas que son mayores que nosotros, o los que tienen más cargo que nosotros, o los profesores que están en la escuela, o los que estudian en la escuela que nosotros estamos en tercer grado, y los que están en primer grado, el que se sienta al lado derecho mío, que me saca se saca la lengua así, el que se sienta al lado izquierdo, qué sé yo, el que veo en el autobús. Oren por las personas que están a su alrededor, porque como no son ustedes los que hacen la obra, el reino de Dios se establece cuando ustedes oran. Y Dios es quien los lleva a ellos a salvación. Es Dios. Es Dios. Hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero nosotros somos las piezas importantes en este mundo espiritual. Cuando lo comprendemos y cuando conectamos todo, absolutamente todo en nuestra vida con el trono celestial. ¿Qué lo impide? Mi alma, los pensamientos, mis emociones. ¡Ay, qué fastidio! Quiero llegar a la casa y esa gente allá, y no, ya ese viejo chocó, ay, ese viejo estúpido. No, no, es que la gente es brutaza. Así somos nosotros. Ahí perdimos completamente. Ahí somos uno más del autobús. Somos uno más del autobús, somos uno más del problema del mundo. Pero me meto en mi campamento, ¡fum! Y empiezo a orar. Si se trancó el tráfico, si no sé qué, si esto y si aquello, si el cliente peleó, si la vieja, no sé. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a meterme material y físicamente, en cuanto a engancharme ahí, no me engancho. Yo salgo de allí porque yo estoy por encima de todo esto y establezco el campamento, la torre de oración, la palabra que yo tengo grabada en mí. ¿Qué está obrando el Señor ahí? No lo sé.
Lo que sé es que los ángeles están llevando mi oración delante del Señor y las fuerzas de la oscuridad se están quebrando. Vamos entonces a la introducción, que es la conclusión. No crean ni digan que el Evangelio no funciona. No digan que el Evangelio es una religión. No digan que el Evangelio es el fastidio que mi mamá me tiene montado encima. Nunca digan eso, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Por qué? Porque Cristo consumó en la cruz del Calvario, consumó, nos libró, rompió eso. Y nos agarró y ¡pum!, nos trajo a su corazón nuestros pecados, nuestras transgresiones y maldiciones. ¿Por qué el Evangelio no funciona? Por mis pensamientos, por mis creencias, por mi rebeldía, por mí. No es que no funciona para mí, no funciona por mí. Pero no lo diga, porque es que el Evangelio funciona. Decir que el Evangelio no funciona es negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Decir que no quieres el Evangelio es desconocer que la vida, el mundo se dividió en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Decir que el Evangelio no funciona es aceptar que tu destino es el infierno. Eso es decir que el Evangelio no funciona. Eso es decir que el Evangelio no funciona. Pero cuando nos deshacemos de todos nuestros pensamientos, la semana pasada decíamos de los estándares. ¿Qué es estándar? Algo que está establecido y yo me meto ahí, una cajita, de ahí esa cajita no salgo. Desháganse de sus pensamientos y tomen, piensen, mediten. Por eso les di la tarea en el principio. Tomen esa alabanza que nuestra hermana Yael nos la va a poner ahora, Dios mediante, Yael, te agradezco, nos va a poner esa alabanza, ¿cómo se llama? El link de la alabanza en el grupo. Tomen esa alabanza, tomen las 5 seguridades que vimos la semana pasada en el culto y piensen, yo tengo esto es mío, esta es mi respuesta, esta es mi verdad, este es mi fundamento en el que yo vivo las 24 horas, porque el reino de los cielos es mío eternamente y para siempre. Amén y amén. Ya voy a orar y mientras oro, te voy a pedir que por favor busques la oración de las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía. Perdóname que no te lo haya dicho antes. Puedes buscar el video, que es como más dinámico, o puedes buscar la oración que la tenemos escrita. Y a partir de esta semana vamos a estar orando con les agradezco a las personas que van a orar, que expliquen, que esto no es que es un modelo y 777 y que nos estamos metiendo de como ametralladora, ta, 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 ta. No es nada de eso. Son ayudas mnemotécnicas. No son camisas de fuerza. Son palabras de liberación y poder. Amén. Padre, gracias. Que yo te ruego, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que nosotros podamos atesorar lo que tú nos has dado, como este hombre que encontrando un tesoro en el campo y no teniendo cómo comprar el tesoro, vendió todo lo que tenía y vino y compró el campo y ahora hizo el tesoro suyo. Tú eres nuestro mayor tesoro, Señor Jesucristo, y lo único que nosotros necesitamos, el único camino para ir al Padre y el único que nos sostiene de manera segura para vivir en victoria en esta tierra, para vivir, Señor, como hijos del Rey, para vivir como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que primeramente nosotros nos anunciemos las virtudes tuyas, Cristo. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida, de estar con el trasfondo del infierno al vivir ahora el reino de los cielos. Sella esta palabra, que se clave, Señor, en el corazón de los niños, en el corazón de los adolescentes, que sea quebrantada toda tiniebla y toda oposición a la verdad de tu palabra, para que al tenerla podamos disfrutarla y que venga lo que venga, estemos donde estemos, siempre, Señor, podamos disfrutar de tu reino, porque nosotros somos tu templo móvil, el templo que camina, donde tu gloria desciende, donde tu reino está establecido y donde tu poder ilimitado transforma absolutamente todo para que el evangelio se cumpla, para que todos vengan a arrepentimiento, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para que recibiendo ellos salvación puedan disfrutar de tu gloria eterna. Oro, Señor, por cada uno de los países aquí representados, por los campos aquí representados y las familias que están en este lugar y aún las que no están, Señor. Oro para que al tomar esta oración que vamos a hacer ahora, tu verdad absoluta y el poder que trasciende lo físico establezca la eternidad en nosotros, Señor, para que vivamos en ti las 24 horas del día. Porque la verdad es que las respuestas de las 25 horas, lo que nosotros no podemos hacer, ya tú nos los diste. Y la eternidad es nuestra verdad absoluta y el tesoro que nada ni nadie nos puede arrebatar. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios Trino, te pido que obres dentro de mi vida. Gobierna mi pensamiento, corazón, espíritu, alma, cuerpo y todo mi ser. Que se establezca el poder del trono celestial dentro de mí. Que tu reino sea establecido. Y establece en mí las obras que trascienden el tiempo y el espacio y el poder para las 237 naciones. Que este poder sea establecido en mí y que sea establecido en mi espíritu y que sea establecido también en mi vida. Establece esas respuestas de nunca antes ni después en mí, en mis estudios, en mi campo y en mi iglesia. Dios, obra en mi pasado, presente y futuro con tu poder. Dios, dame en este momento los 5 poderes. Dame ese poder que trasciende el tiempo y el espacio para vencer a aquel que domina la potestad del aire. Permíteme recibir en este momento las bendiciones de ver por adelantado el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. Establece el poder de los 3 atrios en mí. Dios, hazme ser lleno de tu presencia para ir por el camino por el cual el Dios Trino me guía. Tengo muchas dificultades en mi vida. Dios, permíteme disfrutar de los 10 secretos para encontrar ese camino que has preparado. La gente habla lo que escucha, habla lo que piensa y lo que supone, y habla más de la cuenta. Dios, establece las 10 plataformas en mí. Ninguna dificultad puede prevalecer ante el Evangelio. Obra
para que yo tenga las respuestas de las 5 seguridades. He de cambiar España, América Latina y las naciones hispanohablantes. Permíteme disfrutar de las 9 corrientes con tu poder. Permíteme recibir la solución que debo disfrutar durante toda mi vida. Hoy voy a algunos lugares, que en estos lugares pueda ser el campamento de evangelismo. Establece el poder de la sangre de la cruz en todos los lugares donde voy. Hoy voy a lugares. Establece el pacto del monte de los olivos y tu reino esté en esos lugares. Establece esas obras de Dios que vinieron sobre el aposento alto de Marcos. Permíteme el horario de Dios que hubo en Antioquía. Permíteme esas obras del primer campo de misiones de Pablo en Asia, donde descubrió todas las respuestas. Permíteme encontrar el punto de cambio de la vida que recibió el equipo de Pablo. Permíteme ver Roma, porque soy el remanente. Que las 7 torres estén dentro de mí y los 7 itinerarios por delante de mí y las 7 señales como mi respaldo es por donde hemos de ir.